Sagitario nace donde el horizonte se abre y ninguna frontera logra contener la promesa de lo desconocido. Es el signo en el que el fuego deja de ser únicamente chispa o llama para convertirse en antorcha, en señal luminosa que guía caravanas enteras a través de desiertos de incertidumbre. Allí donde otros ven distancia, Sagitario percibe destino; donde otros temen la caída, Sagitario reconoce el impulso del salto. En el antiguo lenguaje del cielo, Sagitario es el arquero cósmico, mitad instinto, mitad conciencia elevada. Su flecha no se dispara hacia lo cercano, jamás hacia lo fácil. Se eleva en un arco perfecto buscando aquello que todavía no tiene nombre, lo que aún no ha sido descubierto por la mente humana. No es casualidad que su símbolo apunte hacia arriba. Sagitario pertenece al territorio de la expansión, de la evolución, de la verdad que se revela solo a quienes se atreven a caminar más allá del último mapa. Regido por Júpiter, el gran benéfico, el gigante que todo lo amplifica, Sagitario carga en su esencia la energía de la abundancia, del crecimiento inevitable, de la confianza en que siempre existe algo más grande esperando. Júpiter no conoce la mezquindad, es el planeta de los maestros, de la filosofía, de los viajes interiores y exteriores. Bajo su influencia, Sagitario no solo busca experiencias, busca significado. No solo desea vivir, necesita comprender por qué vive. Por eso Sagitario es el eterno peregrino. Aunque permanezca en un mismo lugar, su espíritu viaja. Aunque guarde silencio, su mente explora continentes enteros de ideas. El fuego sagitariano no se consume en sí mismo, se proyecta hacia el mundo como una invitación constante a crecer. En la rueda zodiacal, Sagitario aparece después de Escorpio, como el amanecer que sigue a la noche profunda. Si Escorpio desciende a las sombras para transformarse, Sagitario emerge de esa transformación con una risa abierta, con la certeza de que sobrevivir tiene un propósito: expandirse. Representa el momento en que el alma, tras haber enfrentado sus abismos, levanta la mirada y decide creer otra vez. Su elemento, el fuego mutable, explica su naturaleza cambiante pero jamás incoherente. Mutable no significa inestable, significa adaptable al movimiento de la vida. Sagitario comprende que la verdad no es una estatua inmóvil, sino un camino que se recorre. Por eso se permite cambiar de opinión cuando aprende algo nuevo. Para este signo, evolucionar no es traición, es lealtad a la sabiduría. Existe en Sagitario una honestidad casi salvaje. No proviene de la dureza, sino de la necesidad de vivir sin máscaras. La mentira le pesa, la falsedad lo asfixia. Puede resultar directo hasta parecer imprudente, pero esa franqueza nace de un corazón que valora la claridad por encima de la comodidad. Sagitario no quiere relaciones basadas en ilusiones, quiere vínculos donde el aire circule libremente. El optimismo sagitariano no es ingenuidad. Es una forma de valentía. Creer cuando otros dudan exige más coraje que rendirse. Sagitario sabe que el fracaso es solo un maestro disfrazado, y por eso vuelve a intentarlo con una sonrisa que desconcierta a quienes confunden esperanza con debilidad. Hay una épica silenciosa en cada paso de Sagitario. No necesita testigos para emprender sus cruzadas interiores. Su mayor batalla es contra la mediocridad, contra la vida pequeña, contra la resignación. Sagitario nació para recordar que el espíritu humano no fue creado para encogerse. Cuando ama, ama con amplitud. No busca poseer ni ser poseído, busca compartir el viaje. El amor, para Sagitario, debe tener ventanas abiertas, proyectos, horizontes. Una relación sin crecimiento es una jaula, y ninguna criatura nacida bajo este signo tolera demasiado tiempo las jaulas, aunque estén hechas de oro. Su risa es famosa porque no es solo alegría, es liberación. Sagitario ríe como quien derriba muros invisibles. Su humor muchas veces es filosófico, otras irreverente, pero siempre revela una mente que se rehúsa a quedar atrapada en la gravedad excesiva del mundo. Sin embargo, incluso el arquero tiene desafíos. Su sed de libertad puede llevarlo a evitar raíces que también son necesarias. Su impulso de avanzar puede hacerle olvidar que algunos tesoros requieren paciencia. Aprender a permanecer sin sentir que se pierde el cielo es una de sus grandes lecciones. También debe recordar que la verdad, cuando se lanza como flecha sin cuidado, puede herir. La sabiduría de Sagitario madura cuando comprende que la sinceridad y la compasión no son opuestas, sino aliadas. En su forma más elevada, Sagitario es el maestro que enciende antorchas en otros corazones. No impone caminos, inspira travesías.
No dicta respuestas, despierta preguntas que transforman vidas. Es el filósofo, el explorador, el visionario que percibe futuros posibles antes de que existan. Sagitario pertenece a los grandes paisajes, cordilleras, cielos infinitos, mares sin orillas. Su alma reconoce la grandeza y la necesita para respirar. Por eso muchas veces se siente llamado por tierras lejanas o por ideas que rompen paradigmas. En la astrología evolutiva, Sagitario simboliza la confianza en el orden del universo. Incluso cuando todo parece incierto, una parte de su espíritu sabe que cada experiencia forma parte de una arquitectura mayor. Esta fe no siempre es religiosa, a menudo es simplemente la intuición profunda de que la vida tiene dirección. Sagitario recuerda algo que el mundo moderno suele olvidar, que vivir también es una aventura espiritual. No basta con sobrevivir, hay que descubrir. Su flecha no solo apunta hacia metas externas. También señala hacia una verdad interior que se revela cuando el miedo deja de gobernar. Cada vez que Sagitario elige el coraje sobre la duda, el universo parece ensancharse un poco más. Hay algo indomable en este signo. No es rebeldía vacía, es fidelidad a su naturaleza expansiva. Sagitario no puede reducirse sin perder brillo. Intentar apagar su entusiasmo es como intentar convencer al amanecer de que no salga. Cuando cae, se levanta con rapidez sorprendente. No porque no sienta el golpe, sino porque su mirada ya está puesta en el siguiente horizonte. Su resiliencia proviene de una comprensión casi instintiva, la vida favorece a quienes continúan avanzando. Sagitario es el recordatorio viviente de que el espíritu humano fue diseñado para crecer más allá de sus propios límites. Su energía empuja a romper techos invisibles, a cuestionar creencias heredadas, a mirar el mundo con ojos siempre nuevos. En los momentos más luminosos, Sagitario se convierte en pura inspiración. Su presencia despierta el deseo de intentar lo imposible, de confiar un poco más, de imaginar futuros más amplios. No necesita proclamarse líder, su fuego naturalmente ilumina el camino. Y aunque a veces parezca caminar sin mirar atrás, Sagitario guarda en lo profundo una memoria ancestral, la certeza de que cada alma es viajera, cada vida es una travesía y cada desafío es una puerta hacia una versión más vasta de uno mismo. Así avanza el arquero eterno, con el corazón lleno de cielo y la mirada fija en aquello que todavía no existe, pero que sin duda puede ser alcanzado. Porque mientras haya un horizonte, Sagitario seguirá tensando el arco, recordándole al mundo que siempre hay un más allá esperando ser conquistado. Sagitario no solo camina hacia horizontes visibles, también responde al llamado de constelaciones invisibles que vibran en planos más sutiles de la existencia. Existe en este signo una resonancia con la idea del destino que no se vive como una cadena, sino como una invitación. No se trata de un camino rígido trazado de antemano, sino de una serie de puertas que aparecen únicamente ante quienes se atreven a avanzar sin garantías. El arquero zodiacal posee una relación particular con el tiempo. Mientras otros signos se aferran al pasado o se angustian por el futuro, Sagitario experimenta el tiempo como un río en movimiento constante. Comprende que cada etapa tiene su sabiduría y que detenerse demasiado en lo que fue puede convertirse en una forma de exilio del presente. Por eso su energía rejuvenece los espacios que atraviesa, lleva consigo la sensación de que siempre es posible comenzar otra vez. En el firmamento simbólico, Sagitario representa la expansión de la conciencia más allá de las estructuras conocidas. Está profundamente vinculado con la búsqueda de leyes universales, con la necesidad de encontrar principios que conecten la experiencia humana con algo más vasto. No es extraño que esta energía se asocie con la filosofía, la ética, la exploración espiritual y la enseñanza superior. Allí donde alguien intenta comprender el sentido de la vida en lugar de limitarse a transitarla, la huella sagitariana se hace presente. Existe también un vínculo poderoso entre Sagitario y la visión profética. No en el sentido literal de predecir eventos, sino en la capacidad de percibir tendencias, posibilidades y direcciones antes de que se vuelvan evidentes. Esta cualidad proviene de su mirada elevada, al apuntar siempre hacia arriba, el arquero aprende a observar el terreno completo, no solo el fragmento inmediato. Por ello Sagitario suele ser portador de esperanza colectiva. En épocas de confusión, su energía recuerda que toda crisis contiene semillas de expansión. Cuando los caminos parecen cerrarse, Sagitario detecta senderos alternativos. Cuando la fe se debilita, su sola presencia puede reavivar la convicción de que el viaje continúa. En lo más profundo de su estructura arquetípica habita el centauro, criatura mitad humana y mitad animal.
Esta imagen no es casual, habla de la integración entre instinto y sabiduría. Sagitario no niega su naturaleza terrenal, pero tampoco se somete a ella. Aprende a dirigir su fuerza primaria hacia metas superiores, transformando el impulso en dirección consciente. Esta dualidad le otorga una potencia extraordinaria. Cuando el centauro corre sin rumbo puede parecer incontenible, pero cuando alinea su movimiento con su propósito se vuelve imparable. La flecha entonces no es solo un símbolo de ambición, es la representación de la voluntad enfocada. Sagitario mantiene una relación sagrada con la distancia. No teme alejarse de lo conocido porque sabe que la perspectiva amplía la comprensión. Muchas de sus grandes revelaciones ocurren cuando cambia de escenario, cuando se permite mirar la realidad desde otro ángulo. Incluso en el plano interior, posee la habilidad de tomar distancia emocional para observar con claridad lo que antes parecía confuso. Su naturaleza está profundamente conectada con la ley de la confianza. Mientras otros signos necesitan certezas para avanzar, Sagitario avanza para descubrirlas. Este rasgo lo convierte en un pionero natural. No espera a que el camino sea seguro, su andar es lo que vuelve seguro al camino. Pero hay una dimensión aún más silenciosa en este signo, su relación con la fe. No necesariamente una fe doctrinal, sino una confianza visceral en que el universo responde al coraje. Esta certeza actúa como un fuego interno que no se extingue ni siquiera en los inviernos del alma. Cuando Sagitario atraviesa momentos de oscuridad, algo dentro de él sigue apuntando hacia la luz, aunque todavía no pueda verla. Esa orientación es su brújula secreta. También existe en Sagitario una profunda vocación por la verdad interior. No le basta adoptar creencias heredadas, necesita experimentarlas. Su espiritualidad, cuando despierta, suele ser vivencial más que teórica. Busca aquello que se pueda sentir en la sangre, no solo entender con la mente. Por esta razón, muchas veces se convierte en un puente entre mundos distintos. Puede dialogar con culturas diversas, unir perspectivas opuestas y encontrar coherencia donde otros ven contradicción. Su conciencia expansiva tiende a derribar muros ideológicos. En el terreno del crecimiento personal, Sagitario simboliza el momento en que el alma deja de sobrevivir para empezar a significar. La vida ya no es una sucesión de obligaciones, sino una travesía cargada de sentido. Esta transición es profundamente épica, porque implica asumir la propia existencia como una misión. Su relación con la fortuna también merece contemplarse desde un ángulo más profundo. La llamada suerte sagitariana no es un accidente, muchas veces es el resultado de su disposición a moverse. El universo parece favorecer a quienes se ponen en marcha, y Sagitario rara vez permanece inmóvil el tiempo suficiente como para que las oportunidades pasen de largo. Hay en este signo una comprensión instintiva de la abundancia como estado mental. Donde otros perciben escasez, Sagitario detecta potencial. Esta mirada no ignora las dificultades, pero se rehúsa a considerarlas definitivas. En su versión más evolucionada, Sagitario encarna la sabiduría del viajero que entiende que el destino no es un lugar, sino una transformación. Cada experiencia amplía su mapa interior hasta que finalmente descubre que el verdadero horizonte siempre estuvo dentro. El fuego sagitariano también tiene la capacidad de purificar el miedo a lo desconocido. No porque lo elimine por completo, sino porque lo vuelve combustible para el avance. El temor deja de ser un muro y se convierte en señal de que algo valioso se encuentra al otro lado. Existe una nobleza natural en este signo, una inclinación hacia la justicia que brota cuando percibe desigualdad o falta de verdad. No tolera fácilmente las limitaciones impuestas por dogmas vacíos. Su espíritu necesita coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. Por eso, cuando Sagitario despierta plenamente a su esencia, se transforma en guardián de posibilidades. Su energía recuerda que ningún ser humano está destinado a una versión reducida de sí mismo. Cada flecha lanzada por el arquero es también un acto de fe en el futuro. Cada paso hacia lo desconocido es una declaración silenciosa de valentía. Cada caída superada es prueba de que la expansión es más poderosa que el miedo. Sagitario enseña que el mundo es demasiado vasto para vivir encogido, que la conciencia humana fue diseñada para explorar no solo territorios físicos, sino también las fronteras del pensamiento y del espíritu. Y así continúa el centauro su travesía, atravesando paisajes visibles e invisibles, guiado por una intuición que siempre señala más lejos. Allí donde otros ven el final del camino, Sagitario percibe el inicio de una nueva ruta. Porque mientras exista un cielo abierto,
Mientras haya una verdad por descubrir y un límite por trascender, la llama sagitariana seguirá ardiendo como un faro para todos aquellos que alguna vez sintieron el llamado de ir más allá. Sagitario también guarda una relación profunda con el lenguaje del universo, ese idioma silencioso que no se aprende en libros, sino en la experiencia directa de estar vivo. No es solo el signo del conocimiento, sino del entendimiento que atraviesa la piel y se convierte en certeza interior. Mientras otros acumulan datos, Sagitario busca revelaciones. Percibe que la sabiduría no consiste en saber más, sino en ver más lejos. En la arquitectura espiritual del zodiaco, Sagitario representa el momento en que la conciencia comienza a elevarse por encima de las luchas personales para contemplar el panorama completo de la existencia. Ya no se trata únicamente de sobrevivir ni de transformarse, sino de comprender el propósito de haber atravesado cada batalla. Es el fuego que asciende después de haber sido probado, la llama que no solo ilumina el propio camino, sino también el de quienes avanzan en la misma noche. Existe en este signo una afinidad natural con los umbrales. Sagitario es energía de transición entre lo conocido y lo posible. Se sitúa en ese punto exacto donde el alma decide abandonar versiones antiguas de sí misma para aventurarse hacia una identidad más vasta. Cada vez que alguien siente el impulso de dejar atrás una vida demasiado pequeña, el espíritu sagitariano está susurrando expansión. Por eso Sagitario no teme los cambios radicales cuando intuye que la vida exige crecimiento. Puede soltar territorios enteros si percibe que su evolución lo requiere. Esta capacidad no nace de la frialdad, sino de una comprensión instintiva. Nada que sea auténticamente propio puede perderse, solo se transforma. El viento simbólico que acompaña a Sagitario es el de las alturas. No el viento que arrasa, sino el que despeja la niebla para permitir ver con claridad. Su conciencia suele orientarse hacia lo panorámico, hacia lo que integra múltiples perspectivas en lugar de fragmentarlas. Donde otros se enredan en detalles, Sagitario busca la ley que ordena el conjunto. En su dimensión más elevada, este signo es portador de sentido. Tiene la facultad de recordar que incluso los caminos más difíciles forman parte de una narrativa mayor. Cuando la vida parece dispersa, Sagitario tiende a reunir los fragmentos en una visión coherente. También existe en su naturaleza un vínculo con la iniciación. No en el sentido ceremonial, sino como proceso interior. Sagitario simboliza ese momento en el que el alma deja de temer su propia grandeza. Comprende que vivir con plenitud implica asumir riesgos, aceptar la incertidumbre y caminar con el corazón expuesto al misterio. En muchos planos, Sagitario es el guardián de la amplitud. Su energía se revela contra todo lo que encierra la conciencia en jaulas invisibles, prejuicios, dogmas, ideas heredadas que nunca fueron examinadas. Allí donde aparece una frontera mental, surge el impulso sagitariano de atravesarla. Esta tendencia lo conecta con la libertad esencial del espíritu. No se trata solo de libertad externa, sino de la independencia interior que permite pensar sin cadenas y creer sin miedo. Sagitario recuerda que la mente humana fue creada para explorar, no para obedecer límites arbitrarios. Hay una dimensión visionaria en su forma de amar la vida. Sagitario no solo experimenta el presente, lo proyecta hacia futuros posibles. Su imaginación no es evasión, sino una herramienta de creación. Lo que puede imaginar, siente que también puede manifestarse. Por ello su entusiasmo tiene un poder contagioso. No es una emoción pasajera, sino una fuerza generadora que despierta movimiento en todo lo que toca. Donde la apatía se había instalado, su fuego vuelve a encender la voluntad. Sagitario también mantiene una relación profunda con la verdad personal, esa que se descubre cuando el ruido del mundo se aquieta. No siempre coincide con las verdades colectivas, y precisamente por eso requiere valentía sostenerla. El arquero aprende, con el tiempo, que la autenticidad es una forma de coraje. Sin embargo, su evolución más luminosa ocurre cuando comprende que la verdad no necesita imponerse para ser poderosa. Basta con vivirla. En el plano simbólico, Sagitario está asociado con los caminos elevados, aquellos que exigen perspectiva. Desde esa altura, los obstáculos se vuelven parte del paisaje y no barreras definitivas. Esta mirada permite transformar los tropiezos en aprendizaje y los finales en portales. También es el signo de la confianza en la travesía sin mapas completos. Hay rutas que solo aparecen mientras se caminan, y Sagitario parece saberlo desde siempre. Su fe no depende de ver el destino con claridad, le basta sentir la dirección.
Esa dirección suele orientarlo hacia experiencias que expanden su comprensión del mundo. Cada encuentro, cada territorio, cada idea nueva es una pieza que amplía su universo interior. Por eso su espíritu raramente envejece, siempre hay algo más por descubrir. En un nivel más profundo, Sagitario simboliza la reconciliación entre la búsqueda exterior y el viaje interior. Al principio puede creer que la verdad está lejos, en tierras remotas o conocimientos inaccesibles. Con el tiempo descubre que todo horizonte externo es un reflejo del horizonte interno que se atreve a abrir. Su grandeza radica en no dejar de buscar incluso después de haber encontrado. Comprende que la expansión no es un destino final, sino un movimiento perpetuo. Sagitario también porta la memoria arquetípica del explorador primordial, aquel que miró el cielo nocturno por primera vez y decidió seguir las estrellas. Esa imagen vive en su esencia, avanzar guiado por luces que otros aún no distinguen. En su forma más madura, el arquero ya no dispara flechas para demostrar que puede llegar lejos, sino para honrar el llamado de su propia alma. Cada meta se convierte entonces en una conversación con el infinito. Existe una serenidad poderosa en ese estado. No la serenidad de la quietud, sino la del movimiento alineado con un propósito. Sagitario enseña que la vida no se mide por la seguridad acumulada, sino por la amplitud de lo vivido. Que el espíritu humano no fue concebido para permanecer en la orilla cuando hay océanos esperando ser cruzados. Y así continúa su marcha, con la mirada elevada y el corazón dispuesto, recordando en cada paso que la existencia es una travesía sagrada. Allí donde surge una nueva posibilidad, donde un límite comienza a resquebrajarse, donde el miedo se transforma en impulso, la energía sagitariana vuelve a levantarse como un amanecer interminable. Porque mientras haya un cielo que contemple, una verdad que perseguir y un horizonte que aún no haya sido alcanzado, Sagitario seguirá avanzando, convertido en símbolo eterno de la expansión del alma y de la valentía de vivir sin reducir la propia luz. Sagitario está íntimamente ligado al impulso de trascendencia, ese llamado invisible que empuja al alma a superar su propia versión anterior. No se conforma con crecer de forma lineal, su expansión suele ser súbita, como una comprensión que irrumpe y reorganiza toda la visión del mundo. Hay momentos en la vida en los que la conciencia se ensancha de tal manera que lo que antes parecía imposible comienza a percibirse natural. Esa es la alquimia sagitariana, convertir lo lejano en alcanzable. En su fuego habita la energía de la promesa. Sagitario simboliza la certeza de que el futuro no es una repetición del pasado, sino un territorio virgen que puede ser conquistado por la voluntad y la fe. Por eso su espíritu rara vez se deja aprisionar por viejas derrotas. Donde otros ven cicatrices, Sagitario percibe mapas que indican por dónde no volver a transitar, liberando así más fuerza para explorar nuevas direcciones. Existe en este signo una afinidad profunda con el cielo abierto no solo como paisaje físico, sino como estado interior. El cielo representa la ausencia de techo, la posibilidad infinita. Sagitario recuerda que el alma humana se debilita cuando vive demasiado tiempo bajo límites autoimpuestos. Su presencia, incluso en silencio, suele actuar como un viento que despeja esas estructuras invisibles. También guarda relación con la energía del juramento interior, esa promesa que el espíritu se hace a sí mismo cuando decide no traicionarse. Sagitario puede atravesar dudas, puede perder momentáneamente el rumbo, pero cuando escucha esa voz profunda que le recuerda quién es, recupera su dirección con una fuerza sorprendente. No es obstinación, es fidelidad a una verdad esencial. Dentro de su naturaleza arde el impulso de la conquista, pero no en un sentido de dominio sobre otros, sino como conquista de la propia amplitud. Cada límite superado es una expansión del territorio interno. Cada miedo enfrentado se convierte en una frontera que deja de existir. Sagitario posee además una conexión natural con la sincronicidad, ese misterioso lenguaje mediante el cual la vida parece responder cuando alguien avanza con determinación. No se trata de magia ingenua, sino de una percepción afinada. Cuando la intención es clara y el movimiento es valiente, las oportunidades comienzan a aparecer como si siempre hubieran estado aguardando el momento del salto. Su espíritu está menos interesado en la perfección que en la autenticidad del recorrido. Comprende que el error no invalida el viaje, lo enriquece. De hecho, muchas de sus mayores comprensiones nacen de haberse atrevido sin garantías. Hay una dimensión solar en Sagitario que no depende del reconocimiento externo. Es una luz que brota desde dentro, alimentada por la sensación de estar viviendo de acuerdo con un propósito. Cuando esta energía se expresa plenamente, se vuelve inspiradora sin esfuerzo,
porque otros perciben en ella la libertad que también anhelan. Sagitario simboliza igualmente la valentía de pensar en grande. No como una fantasía desconectada de la realidad, sino como una expansión de lo posible. Toda gran creación humana fue primero una visión que parecía excesiva. El arquero enseña que reducir los sueños por miedo a su magnitud es una forma silenciosa de renuncia. Su vínculo con la sabiduría también se expresa en la capacidad de integrar experiencia y significado. No le interesa acumular vivencias vacías, busca que cada paso deje una enseñanza. Así se convierte, con el tiempo, en portador de relatos que iluminan caminos ajenos. En lo profundo, Sagitario comprende que la vida es movimiento, y que resistirse a ese flujo genera estancamiento. Por eso su energía invita a confiar en los ciclos, a entender que incluso las pausas forman parte del avance. Cuando parece detenerse, en realidad está reuniendo visión para el próximo salto. Existe también una relación poderosa entre Sagitario y la dignidad del espíritu. Este signo recuerda que cada ser posee una grandeza intrínseca, aunque a veces permanezca dormida. Su fuego no busca humillar ni competir, busca elevar. Allí donde la conciencia se ha encogido por el miedo, Sagitario actúa como una llamada a recuperar la estatura interior. Su naturaleza está ligada al coraje expansivo, una forma de valentía que no niega el temor, pero se rehúsa a obedecerlo. Este coraje no siempre es estruendoso, muchas veces es silencioso, como la decisión de seguir adelante cuando nadie observa. Sagitario también representa el momento en que el alma deja de pedir permiso para existir en toda su amplitud. Hay una liberación inmensa en ese gesto invisible. Es el instante en que se comprende que la propia luz no necesita justificarse. En su dimensión más elevada, el arquero encarna la conciencia del viajero estelar, aquel que reconoce que cada experiencia humana es parte de una travesía mucho más vasta que una sola vida simbólica. Esta perspectiva otorga profundidad a sus pasos y serenidad a sus elecciones. Su fuego no es destructivo, es revelador. Ilumina rincones de la existencia que permanecían en sombra, mostrando caminos donde antes solo había incertidumbre. Sagitario mantiene una relación íntima con la expansión de la confianza. Cada vez que se atreve, esa confianza crece, cada vez que confía, se atreve más. Así se genera un círculo de poder interior que lo impulsa constantemente hacia horizontes mayores. También simboliza la capacidad de renacer sin dramatismo. No necesita convertir cada final en tragedia, entiende que toda culminación prepara el terreno para una apertura distinta. Esta comprensión lo vuelve resiliente de una manera natural. Hay algo majestuoso en su manera de avanzar. No porque nunca tropiece, sino porque incluso al caer conserva la mirada orientada hacia arriba. Esa dirección constante es su verdadera fortaleza. Sagitario enseña que la existencia no fue creada para ser recorrida con temor permanente, sino con asombro. Que la curiosidad es una forma de inteligencia espiritual. Que la esperanza no es ingenuidad, sino una decisión poderosa frente a la incertidumbre. Y en ese movimiento continuo, el arquero se vuelve símbolo de la conciencia que se niega a quedar encerrada en versiones antiguas de sí misma. Cada flecha lanzada abre espacio para una realidad más amplia. Cada horizonte alcanzado revela otro aún más vasto. Así permanece Sagitario en el gran relato del cosmos, como la energía que empuja a cruzar fronteras, como el fuego que recuerda la inmensidad posible, como la fuerza que susurra que la vida siempre puede ser más grande de lo que alguna vez se imaginó. Porque mientras exista un límite por expandir, una verdad por descubrir y un cielo que invite a levantar la mirada, el espíritu sagitariano seguirá avanzando con paso firme, convertido en una metáfora eterna del alma que elige crecer sin medida y vivir sin reducir la magnitud de su propio destino. Sagitario está atravesado por una memoria antigua que no pertenece solo a una vida simbólica, sino al impulso primordial de la conciencia que decidió no permanecer quieta. Es la vibración del primer ser que miró más allá de su refugio y comprendió que el mundo no terminaba en el borde visible. Desde entonces, esa fuerza vive como una corriente subterránea que empuja hacia la expansión. Este signo no solo avanza, inaugura caminos energéticos. Allí donde nadie ha pisado todavía, Sagitario deposita la huella inicial. No lo hace para reclamar territorio, sino para demostrar que el horizonte siempre es más amplio de lo que parecía. Su esencia está unida al acto de abrir rutas que luego otros podrán recorrer con menos temor. En la dimensión invisible del zodiaco, Sagitario está asociado con la respiración profunda del espíritu.
Representa ese instante en que la conciencia deja de contenerse y se permite ocupar todo su espacio. Hay una liberación silenciosa en esa expansión, como si el alma recordara de pronto que nunca fue creada para vivir encogida. También existe en Sagitario una relación muy particular con la altura simbólica. Subir no significa alejarse de la tierra, sino ganar perspectiva. Desde lo alto, los conflictos pierden su apariencia absoluta, los laberintos revelan sus salidas, y lo que parecía caótico comienza a ordenarse en un diseño mayor. Esta mirada elevada es una de sus mayores bendiciones. Sagitario es portador de una claridad que no siempre es inmediata, pero sí profunda. Puede atravesar etapas de búsqueda intensa, incluso de confusión aparente, solo para emerger luego con una comprensión que reorganiza todo su universo interior. No teme cuestionar aquello que antes consideraba cierto, porque sabe que la verdad es un territorio vivo. Su energía está vinculada al llamado interior que aparece cuando la vida pide más coraje. Ese llamado no grita, arde. Se siente como una incomodidad frente a lo limitado, como una intuición de que existe una versión más vasta esperando ser habitada. Sagitario reconoce ese fuego y decide seguirlo, incluso cuando el camino aún no está iluminado. Hay en este signo una noble rebeldía contra la resignación. No acepta fácilmente la idea de que algo sea imposible solo porque siempre se hizo de la misma manera. En su esencia vive la certeza de que la realidad puede ampliarse cuando la visión se expande primero. Sagitario también mantiene un vínculo poderoso con la renovación del significado. Cuando algo pierde sentido, no intenta sostenerlo por costumbre, busca una interpretación más amplia. Así evita que la vida se vuelva mecánica. Cada etapa debe contener aprendizaje, cada experiencia debe aportar comprensión. En lo profundo, el arquero está conectado con la llama de la aspiración. Aspirar no es desear superficialmente, es sentir un impulso ascendente que atraviesa todo el ser. Esa aspiración actúa como una fuerza gravitatoria inversa, en lugar de arrastrar hacia abajo, eleva. Existe una dimensión casi sagrada en su manera de confiar en lo que todavía no se ha manifestado. Sagitario percibe el potencial antes de que tome forma. Esa capacidad es una forma de visión creativa, porque aquello que se reconoce como posible comienza lentamente a encontrar vías de expresión. También simboliza el arte de vivir con el corazón orientado hacia el futuro sin perder la presencia. No es evasión, es dirección consciente. Cada paso se convierte en una declaración de que la vida puede desplegarse más allá de cualquier límite anterior. Sagitario está relacionado con la expansión de la conciencia moral, con la necesidad de actuar en coherencia con principios que trascienden el interés inmediato. Cuando su energía madura, entiende que la verdadera grandeza no consiste solo en llegar lejos, sino en hacerlo con integridad. Hay una fuerza silenciosa en esa integridad. Es la sensación de caminar alineado con algo más grande que el ego momentáneo. Desde ese estado, incluso los desafíos se transforman en oportunidades para afirmar la propia estatura interior. El espíritu sagitariano también guarda afinidad con el concepto de destino elegido. No como una imposición externa, sino como una respuesta valiente al llamado interno. Cada vez que decide avanzar hacia lo que lo expande, participa activamente en la creación de su propio camino. Su naturaleza está impregnada de entusiasmo trascendente, una energía que no depende de circunstancias perfectas. Es la capacidad de encontrar luz incluso en terrenos inciertos. No se trata de negar la oscuridad, sino de atravesarla con la convicción de que siempre existe un amanecer aguardando. Sagitario comprende que la vida es demasiado vasta para ser vivida desde el temor constante. Por eso su energía actúa como un recordatorio de la valentía original del alma. Esa valentía que no elimina el vértigo, pero lo transforma en impulso. También está profundamente ligado al concepto de expansión interior continua. No hay una versión definitiva de sí mismo, siempre hay otra altura que alcanzar, otra comprensión que integrar. Esta apertura perpetua lo mantiene en movimiento creativo. En el plano simbólico, Sagitario representa la conciencia que se niega a dormir cuando escucha el llamado de la grandeza. No confunde comodidad con plenitud. Sabe que a veces el crecimiento exige abandonar lo conocido para abrazar lo verdadero. Existe además una relación íntima entre Sagitario y la alegría que nace del sentido. No es una felicidad frágil, dependiente de lo externo, sino la serenidad luminosa de quien siente que su vida está orientada hacia algo significativo. Su fuego posee la cualidad de la antorcha que se comparte sin disminuir. Al contrario, cuanto más ilumina a otros, más se fortalece.
Esta es una de las paradojas más hermosas de su naturaleza: la expansión personal y la inspiración colectiva pueden avanzar juntas. Sagitario también simboliza el momento en que el alma deja de temer su propia inmensidad. Comprende que la grandeza no es arrogancia, sino la expresión natural de un potencial que pide desplegarse. Hay algo profundamente épico en esa decisión de no reducirse. Es el gesto interior de quien elige vivir a la altura de su posibilidad más luminosa. Y así, en el vasto tejido del cosmos, Sagitario permanece como la fuerza que recuerda que siempre hay otro cielo detrás del cielo visible. Que ningún logro es el final del camino, sino el umbral de una expansión mayor. Que la conciencia humana fue diseñada para crecer hasta tocar lo infinito con su mirada. Mientras exista un horizonte que provoque asombro, mientras el espíritu sienta el impulso de ir más allá de sí mismo, la energía sagitariana seguirá encendiendo rutas en la oscuridad, guiando a la conciencia hacia territorios donde la vida deja de ser solo existencia y se convierte en una aventura digna de ser vivida con todo el fuego del alma. Sagitario también está unido al pulso de lo inexplorado que vive no solo en el mundo exterior, sino en los territorios aún dormidos de la conciencia. Hay zonas del ser que permanecen cerradas hasta que aparece el coraje suficiente para atravesarlas, y el fuego sagitariano es precisamente esa fuerza que empuja a abrir puertas interiores que nunca antes habían sido tocadas. No teme descubrir que es más vasto de lo que imaginaba, al contrario, esa revelación es su alimento. En su estructura más profunda habita la energía del despertar progresivo. No se trata de una iluminación repentina que todo lo resuelve, sino de una expansión continua que va ensanchando la percepción de la realidad. Cada comprensión actúa como una aurora que permite ver más lejos que el día anterior. Así, Sagitario se convierte en el signo del horizonte que siempre retrocede para invitar a avanzar un poco más. Existe en esta energía una relación poderosa con la confianza en la propia visión, incluso cuando todavía no puede ser compartida o comprendida por otros. El arquero aprende a sostener aquello que intuye, a proteger la llama de su certeza hasta que el tiempo revela su sentido. Esta capacidad requiere una fortaleza interior silenciosa, una lealtad profunda hacia la propia percepción. Sagitario simboliza también la expansión del espíritu más allá de las narrativas limitantes. No acepta fácilmente las historias que encogen la identidad o dictan destinos estrechos. Donde aparece una definición rígida de lo que alguien puede ser, surge su impulso natural de romper ese marco. Su esencia recuerda que la identidad no es una prisión, sino una obra en permanente creación. Hay una dimensión particularmente luminosa en su relación con la esperanza. No es una ilusión ingenua, sino una orientación activa hacia lo posible. Sagitario no espera que el futuro sea generoso por azar, lo convoca mediante la actitud, la apertura y la decisión de avanzar incluso cuando el terreno es incierto. Dentro de su fuego vive la fuerza de la expansión mental. Representa la conciencia que se atreve a pensar más allá de lo heredado, a formular preguntas que desestabilizan las certezas antiguas. No busca destruir por rebeldía, sino liberar espacio para una comprensión más amplia. Cada idea que se ensancha crea más cielo dentro de la mente. Sagitario también está ligado al concepto de grandeza interior, esa que no depende de aplausos ni de reconocimiento visible. Es la sensación íntima de estar creciendo hacia la propia estatura espiritual. Cuando esta grandeza despierta, la vida deja de ser una sucesión de eventos y se transforma en una travesía con dirección. Su naturaleza está profundamente conectada con el impulso de significado. Todo lo que vive necesita encontrar un lugar dentro de un mapa mayor. Incluso el dolor, cuando es atravesado por la mirada sagitariana, puede convertirse en comprensión y fuerza. Esta capacidad de extraer sentido es una de sus formas más elevadas de sabiduría. Existe en Sagitario una afinidad con la expansión del coraje sereno. No siempre se trata de gestos heroicos visibles, muchas veces es el acto íntimo de elegir la verdad personal por encima de la comodidad. Ese tipo de valentía reorganiza el destino. El arquero también simboliza la conciencia que se eleva por encima del resentimiento. Comprende que cargar con el peso del pasado reduce la capacidad de avanzar. No ignora las heridas, pero se rehúsa a convertirlas en anclas. Su mirada está entrenada para detectar lo que todavía pueden hacer. Sagitario mantiene un vínculo sutil con la idea de misión interior. No como una obligación rígida, sino como una sensación de dirección que aparece cuando el alma se alinea con lo que la expande. Desde ese estado, cada paso parece tener coherencia, incluso si el destino final aún no es visible. Hay una energía de renacimiento continuo en este signo.
No necesita esperar grandes crisis para transformarse, puede reinventarse desde la comprensión. Esta elasticidad espiritual le permite atravesar cambios sin perder su esencia. También está asociado con la expansión del entusiasmo consciente. El entusiasmo sagitariano no es una excitación superficial, es la respuesta del alma cuando reconoce un camino que la llama. Esa vibración actúa como combustible para travesías largas. Sagitario encarna la memoria de que la vida es más vasta que cualquier temor momentáneo. Por eso, cuando duda, algo dentro de él sigue apuntando hacia la amplitud. Esa dirección constante es su brújula secreta. Existe una majestuosidad tranquila en su manera de comprender la existencia como un viaje de aprendizaje. No necesita saberlo todo para avanzar, le basta confiar en que cada experiencia añadirá profundidad a su mirada. Su fuego está relacionado con la expansión de la conciencia espiritual entendida como apertura. No se encierra en una única forma de interpretar el misterio, permanece disponible para nuevas revelaciones. Esa apertura mantiene viva su capacidad de asombro. Sagitario también simboliza el instante en que el alma se atreve a habitar su propia inmensidad sin pedir disculpas. Comprende que reducirse para encajar es una forma de exilio interior. Elegir expandirse, en cambio, es un acto de fidelidad hacia la propia naturaleza. Hay una fuerza casi mítica en esa elección. Es la decisión de vivir con la mirada elevada aun cuando el mundo invite a inclinarla. Es recordar que el espíritu humano posee alas invisibles, incluso cuando los pies aún tocan la tierra. El arquero enseña que la conciencia no fue creada para detenerse en la primera frontera. Siempre hay otra comprensión, otra altura, otra versión más libre aguardando. Esa certeza convierte la existencia en una travesía interminable de descubrimiento. Sagitario está unido al impulso de atravesar la niebla sin perder la fe en el amanecer. Sabe que no toda claridad es inmediata, pero confía en que el camino revela sus formas a quienes perseveran. En su expresión más elevada, se convierte en un faro de expansión. No obliga, no arrastra, simplemente irradia la posibilidad de vivir con mayor amplitud. Su sola energía recuerda que el miedo no es un destino, sino un umbral. Y así continúa avanzando el espíritu sagitariano, como una llama que no conoce el encierro, como una flecha que jamás olvida el cielo hacia el que fue lanzada. Cada horizonte alcanzado se vuelve punto de partida para otro aún más vasto. Porque mientras exista una verdad por descubrir, una conciencia por expandir y un límite que pueda transformarse en portal, Sagitario seguirá encarnando la fuerza eterna del alma que se rehúsa a vivir pequeña, recordando en cada latido que la grandeza no es un privilegio, sino una posibilidad siempre abierta para quien se atreve a avanzar hacia lo infinito.